¿Alguna vez has tenido un sentimiento en el que crees que podías haber hecho algo mejor ante una pérdida? Por ejemplo, cuando rompiste con alguna persona y pensaste, creo que podría haberlo hecho mejor, creo que podría no haberme quedado con las ganas de hacer tal cosa, si lo hubiera hecho caso, alguna situación. Cuando perdiste algún trabajo y sentiste que también a lo mejor podías haber asumido más responsabilidad, a lo mejor tu desempeño podría haber sido mucho mejor. No sé, tal vez el llegar más temprano, no sé, infinidad de cosas, tener más iniciativa, no sé. Incluso ante algo como lo es una muerte, también has sentido este sentimiento en el que crees que podías haber llevado a esa persona con un mejor doctor, que tal vez habrías podido pasar más tiempo con él, que tal vez no sabías y entonces podrías haberle hecho aquella llamada. Este sentimiento que tenemos en muchas ocasiones cuando tenemos una pérdida de cualquier tipo, ante un divorcio, en el que también creemos que podíamos haber manejado mejor la relación, haberle dado más tiempo, muchas situaciones que también podríamos haber hecho mucho mejor y que este sentimiento a veces nos limita en lo que estamos haciendo actualmente. Hoy vamos a hablar de este sentimiento que es la culpa. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal Sandra Kiwi. Te agradezco el tiempo que te tomas por verlo y como siempre te pido lo compartas, le des like y te suscribas. Y bueno, vamos a entrar en materia. Como ya les dije, vamos a hablar de la culpa. Este sentimiento que muchas veces cargamos con él y que creemos que es un sentimiento de sentirnos responsables. Y lo vemos como un sentimiento bueno. En nuestra cultura se ha manejado desde que somos muy chicos, ¿no? Siempre nos hacen sentir responsables por algo. Pero hay una línea muy delgada entre sentirte realmente responsable y sentirte culpable. Este sentimiento de culpabilidad en el que sientes que eres el causante de algo. Que si tú hubieras hecho algo diferente, eso hubiera sido un suceso completamente distinto. Entonces, quiero decirte que a veces la culpa está cargada un poco como de ego. Y me vas a decir, ¿por qué de ego? No, al contrario, yo siento que es como hacerme responsable, como asumir que pues yo tenía una conducta que hacer ante ese suceso. Pero a veces esta culpa nos hace sentir este ego en el que creemos que una simple acción de nosotros podría hacer que las cosas fueran diferentes. Y quiero decirte que muchas situaciones simplemente tienen que ocurrir. Muchas situaciones también están determinadas por muchas circunstancias. No todo lo que nosotros hacemos, por mucho que ahora estas oleadas de positivismo y de la ley de atracción y todo te digan que si tú piensas diferente todo va a cambiar, quiero decirte que sí tiene mucho que ver, pero también hay algo que se llaman circunstancias. Entonces, muchas de las cosas que están sucediendo en tu vida tienen que ver con las circunstancias y eso no está en tus manos. En algún video anterior ya les he hablado de que tenemos que diferenciar lo que son mis asuntos, tus asuntos y los asuntos de Dios. Y justamente en los que yo sí tengo responsabilidad solamente son en mis asuntos. Te voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones cuando tenemos una pérdida, por ejemplo, de alguna muerte, y yo justamente tal vez dejé de ver a esta persona un tiempo y esta persona yo me entero tal vez de que está enfermo o tal vez de que ya falleció, empiezo a sentir este sentimiento de culpa de por qué no le hablé, de las cosas hubieran sido diferentes. Y aquí es importante entender primero que aunque tú hayas visto a esa persona antes, las cosas no iban a cambiar. Él iba a morir en el momento que iba a suceder. Si a lo mejor estaba enfermo, pues su enfermedad iba a avanzar como tenía que avanzar. Aquí la única diferencia, perdón, es entender que sí podrías, tu responsabilidad tal vez sí era un poco hablarle cuando a lo mejor tuviste ganas. Pero si nos vamos a recordar ese suceso, muchas veces tal vez no lo hiciste porque justo en el momento en que ibas a hablar, tal vez te surgió algo, tal vez estabas en el trabajo, tal vez no era el momento, tal vez llamaste y no estaba, no pudiste contactarlo, no sabías dónde vivía. O sea,
estamos hablando de una serie de circunstancias diferentes y justamente a veces entendemos que en ese momento pensaste que a lo mejor ya lo podrías hacer al siguiente día, en otra ocasión. Siempre pensamos que todavía tenemos este tiempo de poder hacerlo. Entonces, este sentimiento de culpa, solamente la culpa, todos la vamos a sentir ante una pérdida. Es importante entender que es un sentimiento natural, pero que no nos podemos instalar en él y que este sentimiento de culpa tiene un objetivo y que es hacerte aprender de algo que pudiste haber hecho diferente. Por ejemplo, en este ejemplo que te ponía, a lo mejor tú actualmente pues ya no estás con esa persona a lo mejor ya trascendió y entonces tú ahora entiendes con este sentimiento de culpa que te generó en su momento, porque tampoco es que puedas vivir con él, eso se trabaja en terapia, pero ya puedes entender que justo con los familiares que tienes actualmente, con las personas que a lo mejor tienes ganas de ver, pues ya no aprendes a ya no esperar, a ya no esperar el momento apropiado para hacer esa llamada, para hacer esa visita, ya no te quedas con esas ganas. Y entonces ya ahora disfrutas también a las personas que tienes actualmente, ¿sí? Ahora, es bien importante entender que nosotros a veces en esta cultura estamos llenos de muchas culpas. Tenemos, por ejemplo, esta culpa de mantener la felicidad de otras personas. Yo sé que tú has escuchado, a lo mejor no de tu mamá, pero a lo mejor de otras personas cercanas, cuando los papás, la mamá o el papá o el abuelito o alguien te dice, es que si tú eres feliz, yo soy feliz. O te dicen, ¿qué vas a pedir el día de tu cumpleaños? Yo nada. Si tú eres feliz, hijo, yo soy feliz. Y entonces ahí ya te están llenando de este sentimiento de chin, o sea, en mis manos no solo está mi felicidad, sino la felicidad de otra persona. Y quiero que entiendas que primero, esta no es tu responsabilidad. Así que no sientas culpa si otra persona se siente mal. De verdad que mucha gente llega a terapia y ves que justamente tienen este sentimiento de es que mi mamá se siente mal, es que mi mamá está deprimida, es que mi mamá no puede ser feliz porque yo no le puedo dar tal cosa. Entonces, todo este sentimiento de verdad de no cumplir con estas expectativas de las demás personas es difícil. Otra de las cosas, por ejemplo, mi trauma. A lo mejor mi trauma no es mi responsabilidad, no puedo sentir mi culpa, porque al final todos en algún momento tenemos una herida que sanar. Entonces, esta herida en algún momento se nos hizo tal vez en la infancia, la mayoría de las veces en la infancia. Entonces, a lo mejor no soy culpable de eso, no soy responsable, pero sí soy responsable de la manera en que yo la enfrento, de la manera en que yo la sano. Eso es súper importante porque de momento también nosotros hacemos como sentir muy culpables a nuestros papás, sentir muy culpables a nuestros hermanos, a todas estas personas que en algún momento nosotros percibimos que nos estaban hiriendo. Sin embargo, ya es nuestra responsabilidad como adultos manejar esa percepción ahora en nuestra adultez para que efectivamente eso ya no lo estemos cargando y ya no intervengan las circunstancias que tenemos en nuestra vida actual. ¿De qué otra cosa no eres responsable? ¿De qué otra cosa no eres culpable? De las decisiones que toman otras personas. Es importante entender que, como te decía, a veces la culpa está llena de ego y a veces nosotros queremos que esas personas actúen como nosotros creemos que podría haber sido lo correcto, lo mejor para esa persona. Sin embargo, tú no eres responsable de las decisiones que toman las demás personas. Incluso así sea tu pareja, tus papás, tus hijos, no eres responsable de esas decisiones. Tienes que dejar a la persona que tome sus decisiones y tú respetarlas. Y si así quieres, apoyarlos. Otra de las cosas es viceversa. No eres responsable de las reacciones que tienen otras personas ante las acciones que tú tomas. Porque
Aquí pueden entrar en juego muchas cosas, las expectativas que tienen los demás, sus prejuicios, sus ideas, sus religiones, sus valores, su historia, o sea, todo lo que es la otra persona. Y tú no eres responsable de eso. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo decidí comprarme un coche, por ejemplo. Y la otra persona, ay, no, es que no puede ser, y teniendo estos gastos, y con eso que te compraste, podrías haber ayudado a alguien más. Ya te están haciendo sentir con esta culpa de algo, y no puedes cargar con esa reacción. Simplemente es soltarla y entender que no eres responsable de esa reacción. Tú tomaste tus decisiones y hay que asumir tus decisiones, ¿ok? Eh, Otra de las cosas que siempre asumimos es como el querer arreglarlo todo, el querer tomar ese papel de hacernos responsables y resolver todo lo que le pasa a mi mamá, a mi hermana, a mi vecina, a mi abuelita, a la persona del trabajo. O sea, siempre estamos como queriéndoles ayudar y ayudar y ayudar y no, o sea, algo muy importante es entender que si algo no te lo están pidiendo, no tienes por qué darlo. Yo no digo, porque muchas veces se malinterpreta y siempre decimos, es que eres egoísta. Yo no digo que no vas a ayudar a las personas, pero muchas veces queremos solamente el estar ayudando a los demás y en realidad tenemos un trabajo mucho más importante, que es el de ayudarnos a nosotros mismos. Y sobre todo, a veces no te piden ayuda, tú tomas ese papel en la familia, el de querer resolver absolutamente todo. Y entonces al tomar este papel, pues ya todos damos por hecho que tú eres esa persona que va a resolverlo. Y no puedes asumir eso. Es entender que también no eres una persona que puede cargar con todos los problemas de todas las demás personas. Esto se da mucho, como les decía, por ejemplo, en una muerte o en un proceso de enfermedad. A veces es una persona la que asume como que todo el proceso, como el estar yendo al doctor, el estar viendo los costos, el estar cuidando a la persona. Y de verdad, ese desgaste emocional afecta muchísimo y a veces ya ni siquiera lo haces realmente con ese entusiasmo que querías hacerlo en un momento y lejos de sentirte bien te va haciendo decaerte físicamente, emocionalmente y, o sea, de todo. Entonces siempre es importante entender hasta qué grado tú sí puedes apoyar a alguien. No, te decía hace ratito, es como llenarnos de ego y decir yo puedo con todo. La realidad es que no todos podemos con todo. A veces necesitamos mucha ayuda de alguien más y es importante que aprendamos a pedirla. Ujú. Y bueno, como te decía, las expectativas de los demás. Esta es una de las últimas responsabilidades que quiero que entiendas, que no tienes la culpa, que las expectativas de los demás, como te decía hace rato, están llenas de sus ideales, de lo que a lo mejor ellos no pudieron hacer, de lo que a ellos les gustaría hacer, de sus prejuicios, de sus valores, de lo que en algún momento aprendieron de alguna religión, de alguna persona cercana. Entonces, no puedes cumplir las expectativas de otra persona. Las únicas expectativas que debes de cumplir son las tuyas. Y quiero decirte que al cumplir las tuyas, en muchas ocasiones no toda la gente va a estar al 100% de acuerdo con tus decisiones. Así que, pues lo más importante es que tú estés de acuerdo con las tuyas. Y que entiendas que siempre va a haber gente que no va a estar lidiando al 100% con tus decisiones o que sean las correctas. Esto es desprendernos un poco de querer quedar bien siempre con la gente, de quedar como la persona perfecta. Entonces, un poco de la culpa es desprendernos de este perfeccionismo, de desprendernos del querer siempre cargar con todo, del querer siempre resolver todo, del querer hacernos responsables siempre de algo y de creer que una acción nuestra puede cambiar el mundo entero. Realmente no es así. Muchas situaciones, como te decía, van a pasar porque tienen que pasar. La única diferencia y lo único que a ti te corresponde es la actitud que puedes tomar ante ese suceso. Si tú ahorita ya perdiste a alguien, ya sea por divorcio, ya sea por que terminaste una relación, ya sea por muerte,
aprende de esta culpa que sentiste. La culpa puede ser buena para que aprendas, para que entiendas, ok, yo en algún momento fui violento con esta persona, no vuelvo a hacerlo. Yo en algún momento no le hice caso a tal persona, ahora haré caso a las personas que tengo a mi alrededor. Yo en algún momento sentí que tenía mucho tiempo para hablarle a la persona que falleció. Ok, hoy entiendo que el tiempo es efímero y que nada está escrito. Así que hoy, si tengo ganas de hablarle a alguien, le hablo, lo visito, lo veo. Si hoy en algún momento yo hice cargo de mi felicidad a alguien más, hoy me hago responsable de lo mío. Y hoy disfruto a mis hijos, a mi familia, a mi pareja, a las personas que están trabajando conmigo, desde lo que ellos son, sin generar expectativas en ellos y sin cargar con qué expectativas espero que ellos tengan de mí. No soy la persona perfecta. Así que lo primero que tienes que hacer es cambiar esta expectativa. Respira y piensa que la culpa no puede cambiar el pasado ni el futuro. No te da las soluciones, no te calma la ansiedad. Así que entiende que la culpa solamente te sirve para aprender. Así que bueno, solo nos queda aprender de este sentimiento de culpa, de asumir nuestra responsabilidad y de ocuparnos de nuestros asuntos. Te vuelvo a repetir y es algo que siempre te voy a repetir. Tenemos 3 asuntos, los míos, los tuyos y los de Dios. Y en los únicos en los que yo puedo cambiar algo es en mis asuntos. Así que bueno, quiero que hoy te lleves que la culpa es un sentimiento natural y que es un sentimiento que nos puede ayudar a remediar otras situaciones que tenemos actualmente. Que aunque tengamos este sentimiento de culpa, a veces nos refugiamos en él y a veces se nos hace muy normal sentirlo. Entonces, acéptalo más bien, asume cuál sí era tu responsabilidad y hoy asume tu responsabilidad con las situaciones que tienes actualmente en tu vida. Así que disfruta lo que tienes actualmente, disfruta a tu gente, a tu familia, a todas las personas que están contigo. Y bueno, te pido nuevamente que te suscribas, que le des like y que compartas este video. Muchas gracias y gracias por aguantar estos minutitos al bebé. Bye.